Una lista. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Paz, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Contanos un poco qué está pasando a nivel social. A veces pasa mucho enojo, mucha ira. ¿Cómo se lo está tomando la gente? Bueno, digo, por supuesto que hay variedad, ¿no? Digamos, toda sociedad tiene subgrupos, ¿no? Pero es Claro, cierto que la mayor parte de los argentinos vivimos una situación de brutal ajuste, ¿no? Ajuste de claro, expectativas, ajuste económico, eh, y yo creo que eso genera un clima de mucha frustración, más allá de las sí, expectativas que cada cual pueda tener de cambio, ¿no? Pero claro, las dos imágenes que caracterizan esta época, Paz, que son la motosierra y la licuadora, ya como imágenes son complejas, ¿no? Y creo que claro, transmiten bastante bien un estado de ánimo como imagen. sí. ¿Y qué va a pasar? Ahora, Digamos, de qué manera manejamos esta frustración que nos provoca? Porque, eh, a ver, hay mucha gente que manifiesta el trabajo todos los días, trabajo casi más de 8 horas y no llego a fin de mes o no puedo ahorrar. ¿Cómo hacemos? claro, lo que pasa es que fíjate que esa imagen y esa percepción de que la mayor parte de los argentinos hace tiempo que cuenta con un esfuerzo, con un trabajo que no lo saca de la pobreza o no lo gratifica, que es lo que ha sucedido cada Claro, vez más profundidad, también ha dado paso a otra perspectiva que es no solo trabajar y ser pobre, sino la posibilidad cierta de perder el empleo y que yo te claro, diría ambas son muy decepcionantes pero diferentes porque como vos planteabas, bueno, esa frustración de trabajar y no llegar es una, y la amenaza de quedar fuera del mercado laboral es otro tipo de claro, amenaza, ¿no? exacto. Sí, hay mucha gente que fue despedida en este último tiempo. Sí, y si no lo está, digamos, tiene la percepción de que puede sucederle. Entonces, hay una doble cuestión de amenaza, que es algo efectivamente recurrente en la sociedad argentina, ¿no? Que la economía presenta una suerte de frente de guerra Claro, a la cotidianeidad de uno, a las expectativas y a los proyectos, ¿no? Es cierto que veníamos de alguna forma de un clima donde, bueno, la manera de refugiarse era un alto consumo, y una cierta circulación que, como vos decís, igual no permitía de alguna forma para muchos salir de la pobreza, pero generaba por lo menos una circulación claro, a una situación mucho más angustiante, que es esta situación de licuación, que es no llego a nada. Digo claro. por esta imagen también de que vos planteabas de violencia, ira, frustración como mecanismos frente a una situación, como te digo, no solo de ajuste económico, sino de un ajuste de las expectativas donde, viste que en economía está el tema de la ilusión monetaria, ¿no? Esa idea que genera la inflación de que uno puede seguir circulando y de que no va perdiendo, que es una ilusión. Pero Claro, yo diría que lo que sucede hoy es un gran ajuste de todas nuestras ilusiones. Y frente a esa desilusión, bueno, uno tiene distintos mecanismos. Obviamente la ira, el enojo, la violencia son otros más constructivos, como lo que tratamos de hacer vos y yo hablando, tratando de comprender, claro. pensar, ver de qué manera uno busca satisfacciones en una economía que no da satisfacciones, insisto, a la gran mayoría, porque no le pasa a todo el mundo eso, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué se hace en estos momentos? Porque es algo que no depende, digamos, está en gran parte de la sociedad. ¿Cómo manejamos? Porque en la calle misma hay mucho, digamos, como hay mucho enojo sobre el tema de los precios, sobre no llegar a fin de mes, incluso sobre el riesgo de perder el empleo. ¿De qué manera podemos enfrentarnos a la situación actual? Bueno, mira, a mí me parece que esto, efectivamente, como decimos, el enojo es una manera, una mala manera, podríamos decir, Sí, de enfrentar algo que nos frustra. Ahora, también tengo la sensación, Paz, que desde el punto de vista social y electoral, todos, o digamos, o la enorme mayoría de los claro, argentinos votaron claro, por una alternativa que podríamos decir exaltaba el enojo como manifestación política, como organización social. Es decir, claro, el liderazgo que planteó el presidente Milei es un liderazgo de enojo. Y claro. ahí también me parece Responsables, digamos, por importante. ejercer
el voto en algún punto. Claro, bueno, digo, Claro, la candidatura de él y digamos, la elección como presidente fue de alguna manera por interpretar ese enojo y de exaltar ese enojo. De claro, hecho, otras alternativas que podríamos decir eran más moderadas frente al enojo, no fueron mayoritariamente elegidas. Es decir, la mayoría apostó por ese enojo. Ahora, el tema es qué hacemos claro, ahora con ese enojo, porque lo que sabemos es que solo el enojo no cambia la realidad, claro, ni claro, la realidad económica de uno ni del país. Y ahí me parece que también habrá que ver cómo los liderazgos van anudando otra respuesta al enojo, qué tipo de respuestas dan, claro. si baja la inflación, si uno tiene una perspectiva de ahorro, es decir, y de la misma manera te diría de los liderazgos, cada uno de nosotros tiene que buscar alguna alternativa al enojo, porque el enojo, por supuesto que calma cuando uno lo actúa, cuando lo Claro, descarga, pero esa descarga dura poco, ¿no? claro. ¿Y considerás que a nivel económico estamos yendo en el sentido correcto? Esa sí que es una pregunta para un psicoanalista, digo. No, pero Mira, digamos así, todos tenemos nuestro punto, ¿no? eh, mira, a mí lo que me parece es que claramente lo que todos estamos viviendo es un sinceramiento que la mayor parte sabíamos que se daba. Vuelvo Claro, al tema de la ilusión monetaria, porque me parece que efectivamente, bueno, salir de una ilusión es un paso, te diría, para la curación. Ahora, claro, no alcanza solamente con salir de la ilusión, que sería tu pregunta, es, bueno, pero este camino enfrenta mejor la realidad y la va a mejorar. Mira, a mí hay una duda que me da, es decir, por supuesto que creo que hay ciertas cosas que implican un sinceramiento y eso es bueno. claro. Eh, la pregunta que yo me hago con respecto a este tipo de resoluciones en un doble sentido. Uno es si realmente ataca algunos problemas graves, ¿no? Como son la inflación, como son la pérdida de un signo monetario, pero aparte, si realmente va a permitir un círculo virtuoso de la Argentina que no caiga en recurrentes crisis. Claro, Y yo te diría ahí, estoy claro, expectante. En un sentido te diría, bueno, es probable que la inflación baje, no sea a costa de cuánto, es decir, cuando todo este proceso de estabilización termine, qué tipo de sociedad vamos a tener, ¿no? Y eso creo no lo tengo claro porque tampoco está muy explicitado. claro. Creo que vamos, yo digamos, siempre creo que hay que apostar y creo que es bueno que se hayan sincerado ciertas cuestiones. Me parece que tanto en economía como en el liderazgo político, la expresión de tanto enojo no da cuenta todavía de un camino muy claro con respecto a los problemas estructurales de la Claro, Argentina. porque también estamos hablando de un enojo en cuanto también a los políticos que nos gobiernan, porque también hay como un conflicto que se genera. Entonces, bueno, si se genera ese conflicto a nivel alguien que nos representa, bueno, ¿qué va a pasar en la sociedad? Posiblemente se refleje eso también. Bueno, pero fíjate que yo creo que todos estamos muy expectantes en términos económicos y políticos, porque pongámosle, digamos, las grandes promesas del presidente fueron básicamente la dolarización e ir contra la casta, ¿no? Bueno, todos estamos expectantes porque, bueno, en definitiva la dolarización pareciera haber sido dejada de lado por buenos motivos, porque mucha gente no estaba de acuerdo, incluso el Fondo Monetario tampoco recomendó, es decir, Claro, planteó, digamos, ya otro camino. El camino que se eligió, podríamos decir, atraviesa, como te digo, una licuación y una motosierra, pero en un tiempo relativamente rápido tendrá que mostrar respuestas, porque la gente de alguna manera esperaba en esa suerte de propuesta un poco mágica de la dolarización, claro, una suerte de conversión, claro, ¿no? Es decir, claro, más o menos como... claro, a partir de esto que estás diciendo, ¿considerás que los votantes de Milei consideraban que podía hacer el ajuste de esta manera o que se llevaron como una sorpresa? Mira, por lo que uno ve también en las encuestas de opinión, todavía el presidente conserva mucho de su apoyo en términos de porcentaje, casi los mismos que Claro, lo votaron. Y claro, yo te diría, con un ajuste tan brutal, te diría que la gente tiene una tolerancia que no ha tenido en otros momentos a situaciones, como te digo, de un ajuste muy, pero muy brutal en términos claro. económicos. Entonces, si uno piensa en ese apoyo, te diría, bueno, mira, me parece que la mayor parte de la gente que votó a mi ley todavía que esto forma parte de la promesa del presidente por un camino
podríamos decir que no les mintió y que les va a permitir una mejora sustancial. Con lo cual yo creo que ese porcentaje, que sigue siendo alto, convalida el Claro, ajuste, como no lo hizo en otros momentos, Paz, ¿no? claro, Fíjate que exactamente. por mucho menos, digamos, el gobierno de Macri, con el famoso gradualismo, perdió mucho más apoyo en poco tiempo, ¿no? Claro, sí, es verdad. Bueno, muy interesante tu aporte, Alejandro. Gracias. Gracias a vos. Enseguida seguimos con más información.